Aplicación de cargas en un campo magnético. Estudiante Claudia Patricia Morales Motato. Física ondulatorio y electromagnético. Sexto semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El estándar que vamos a trabajar en esta mini clase es establecer relaciones entre el campo eléctrico y magnético. El logro reconoce la producción de corriente eléctrica a partir de campos magnéticos. Y el indicador de logro identifica el concepto del campo magnético y identifica la fuerza que existe entre cargas eléctricas. Vamos a iniciar con unos presaberes. Acá le vamos a preguntar a los estudiantes qué entienden por campo magnético y cómo lo relacionan con la cotidianidad. Sabemos que esto es un tema para estudiantes de grado 10º y 11, estudiantes que ya han visto temáticas relacionadas, digamos que con este tema. Entonces muy probablemente nos van a brindar información que en el desarrollo de la clase va a contribuir a despejar, digamos, inquietudes, dudas o a mirar en qué de pronto nos falta seguir reforzando. De igual manera, los saberes previos son muy importantes, hay que tenerlos muy en cuenta, tener en cuenta qué es lo que sabe el estudiante. Bueno, en el desarrollo del tema entonces se explica qué son los campos magnéticos, que también pueden ser generadores por las cargas eléctricas en movimiento, y de acuerdo con la ley de Biot-Savart, la intensidad del campo magnético inducido por una carga eléctrica en movimiento es proporcional al valor de la carga electrónica y su velocidad e inversamente proporcional a la distancia que separa a la carga del punto donde estamos haciendo la medida. Para explicar un poquito mejor lo que son los campos magnéticos, vamos a ver el siguiente video. Buenos días, aprendices. En este tema de hoy vamos a hacer un resumen, en este vídeo, un resumen de lo que veremos en el tema del campo magnético. El campo magnético está dentro del tema interacción electromagnética, que como sabéis es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, que son la gravitatoria, la que estamos viendo, que es la electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Hay algunos modelos de unificación del electrodébil o incluso con electrofuerte, pero bueno, nosotros vamos a considerarlas de momento gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte, y estamos centrados en la electromagnética. Pero la interacción electromagnética, como podéis comprobar, en la realidad se da muchos efectos interaccionando, mezclados en la naturaleza, y lo que vamos a hacer nosotros es separarlo. De hecho, ya lo hemos visto un tema inicial, que era el campo eléctrico, en el que estudiamos las cargas estáticas puntuales, cómo creaban las cargas, campos eléctricos a su alrededor, e incluso distribuciones de carga, distribuciones de una densidad lineal de carga, o una densidad superficial de carga, o una densidad volumétrica de carga. Eso lo estuvimos viendo en el tema anterior. Es decir, campos estáticos, electrostáticos. Las cargas no se movían. Pero ahora en magnetismo nos vamos a centrar en cargas en movimiento, porque las cargas en movimiento producen campos magnéticos en su entorno y a su vez se ven afectadas en su movimiento por estos campos magnéticos. Una carga moviéndose, si entra en una zona del espacio donde hay un campo magnético, puede ocurrir que desvíe su movimiento y le afecte ese campo magnético. A su vez, esa carga en movimiento está creando un campo magnético en su entorno. Entonces, este es el tema al que nos vamos a referir. Y finalmente, ya estudiaremos, digamos, la interacción electromagnética en su conjunto, en una tercera parte, pero nosotros ahora nos vamos a referir a campos magnéticos. Y los asuntos que vamos a tratar son los siguientes. Vamos a ver. En primer lugar veremos cómo afecta un campo magnético a una carga puntual en movimiento. Esto es lo importante.
Si la carga no se está moviendo, si la carga está quieta, el campo magnético no afecta a esa carga. Pero si está en movimiento, aparece una fuerza sobre esta carga, que es el producto vectorial de la velocidad que lleva la carga por B. B va a ser el campo magnético, la intensidad del campo magnético. A partir de ahora nosotros lo vamos a designar como el vector B mayúsculo. Y también es directamente proporcional a la carga. Aquí nos va a afectar, si la carga es positiva o negativa, la fuerza va a tener un sentido o el sentido contrario. Esa será nuestra primera parte. Cómo se ve afectada una carga en movimiento cuando entra en una región donde hay un campo magnético. En segundo lugar, veremos cómo afecta también un campo magnético, pero ya no a una carga puntual, sino a un conductor de corriente eléctrica, un conductor rectilíneo, por ejemplo. Esto es un hilo conductor por el que circula una corriente eléctrica, que la hemos dibujado en ese sentido, y digamos que hay un campo magnético en el entorno de ese conductor. Entonces vamos a ver que aparece también una fuerza, que nos la va a mostrar la ley de Laplace, y esta fuerza se parece un poco a esta. Digamos que aquí es directamente proporcional a la intensidad, que sería como la carga. Luego, la longitud del conductor, es decir, un vector lineal en el sentido de la intensidad de corriente. Este sería nuestro vector tangencial o lineal en la dirección de la corriente. Y también es un producto vectorial con el campo magnético. En tercer lugar, bueno, dentro de este segundo lugar, veremos también que además de una fuerza va a aparecer en determinados conductores, por ejemplo, una espira. Esto es una espira, es decir, un conductor así, digamos, puede ser circular o puede ser cuadrado, rectangular, que vamos a meterlo en un campo magnético. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues como por él está circulando una corriente, una intensidad de corriente vamos a poner en ese sentido, pues lógicamente por esta misma razón van a aparecer fuerzas sobre cada uno de los ramales de la espira, de esta espira que tenemos aquí metida en una zona del espacio donde hay un campo magnético. Y la espira en un momento dado puede sufrir un momento de fuerza dependiendo de la situación de esas fuerzas sobre cada uno de los ramales, de las ramas de esa espira, que la pueden hacer girar, orientarse en una dirección, y eso lo vamos a representar con el torque o momento de la fuerza, que es el producto del momento dipolar magnético por el campo. El momento dipolar magnético es el producto de la intensidad que circula por esa espira por el vector superficie. Recordad que el vector superficie siempre, si tenemos una espira, supongamos que es una espira circular, pues está en este plano, está en un conductor circular. La superficie será un vector perpendicular al plano en el que se encuentra la espira. Este es nuestro vector superficie. Y también producto vectorial con el campo. Estos dos apartados se refieren a cómo afectan los campos magnéticos a las corrientes o a las cargas en movimiento. Corrientes eléctricas o cargas en movimiento. Cómo afectan los campos magnéticos. Pero es que a su vez tenemos una segunda parte del problema, que es que a su vez estas cargas producen campos magnéticos. Entonces vamos a ver los campos magnéticos que son creados por los conductores de corriente. Un conductor rectilíneo, es decir, este mismo conductor que se veía afectado por ese campo que había aquí, a su vez crea un campo magnético en su entorno. Aquí lo vemos representado, aunque esto es otra cosa, pero digamos, crea un campo, esas son las líneas de campo que estos conductores están creando en su entorno. Campo magnético. Las espiras circulares, como esta que teníamos aquí, también veremos qué campos crean en su centro o a una cierta distancia de su centro, en el eje. Y por último veremos los solenoides, una sucesión de espiras circulares. Un solenoide no es nada más que un cable enrollado, un cable conductor enrollado con muchas espiras, con muchas vueltas, pues eso es un solenoide. Y aquí nos dan la fórmula de Biot-Savart, nos dice que el campo creado por ese conductor es directamente proporcional a la intensidad que circula por él. Esto es una constante, la permitividad del vacío. Permitividad magnética del vacío, ya veremos cuánto vale. Inversamente proporcional a la distancia R, es la distancia a la que nos encontramos de ese conductor. Por ejemplo, desde este conductor y queremos ver a esta distancia R, ahí,
qué intensidad de campo tenemos, campo magnético, pues esto es esta R. Y en cuanto, si fuera un solenoide, el campo que crea un solenoide en su centro, en el centro del solenoide, es decir, en el eje y por aquí, en un punto central del solenoide, pues tiene que ver con el número de espiras que tiene ese solenoide, también es directamente proporcional a la intensidad que circula por él, y esta sería la longitud, inversamente proporcional a la longitud del solenoide. Una vez que hayamos visto los dos aspectos del problema, cómo afectan a los conductores o a las cargas en movimiento los campos magnéticos, y a su vez cómo esos conductores o esas cargas en movimiento crean campos, también veremos que entre dos cables, por ejemplo, cables eléctricos por los que circula una corriente, qué interacción magnética sufre, lógicamente, puesto que por este cable crea una corriente, que hemos dicho que crea una corriente, pues estará afectando a este otro, y a su vez este otro se ve afectado por el campo que crea este, los dos aspectos del mismo problema. Y con esto terminaremos. Después de ver el video, continuamos con la explicación del tema. El video nos explica muy bien lo que es el campo magnético y nos da pues como las fórmulas que se trabajan, en qué campos magnéticos se trabaja. Entonces ven el video y sacan el contenido. Hacen como un resumen de lo que logran ver en el video. Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio donde nos explican pues cómo es lo del campo magnético. Entonces dice, para demostrar la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente eléctrica, se construye un dispositivo consciente en un potente imán que produce un campo de 500 Gauss, que es igual, o sea que el campo magnético es igual a 0,05 T, sobre cuyo polo norte se pegan dos raíles hechos con láminas de cobre. La porción del conductor es una varilla de cobre de longitud de 15 centímetros. La corriente se suministra mediante una descarga en arco de I y es la intensidad, que es igual a 60. La corriente y el campo son perpendiculares, por lo que la fuerza sobre la varilla es igual. La fuerza igual a ya tenemos intensidad, campo magnético más longitud. Entonces eso es igual, nos dan los valores y nos da 0,45 newtons. Si la masa de la varilla es de 1,35 gramos, su aceleración es de 333,3 metros sobre segundos al cuadrado. Las elevadas aceleraciones conseguidas podrían sugerir que se podría emplear la varilla como proyectil de un cañón electromagnético. Y la velocidad de la varilla al final de los raíles de 50 centímetros es velocidad igual a raíz cuadrada 2ax igual a 18,3 metros sobre segundos. Acá es pues como una explicación de cómo se desarrollan algunos ejercicios sobre campo magnético, y pues ya después de haber evidenciado el video, pues ya tenemos pues una claridad de cómo podemos resolver los ejercicios. Acá entonces nos hablan que es una fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética siempre es perpendicular al plano que forma. Entonces velocidad y campo magnético, su sentido dado por la regla de la mano derecha, y su módulo en proporción al seno del ángulo que forma. Velocidad y campo magnético, que es sen del ángulo. Si la partícula se mueve paralela al campo, la fuerza magnética es cero. Sobre una carga positiva es opuesta a la que experimenta una carga negativa en las mismas condiciones de movimiento. La fuerza magnética, todo esto entonces se puede resumir de la siguiente manera. Entonces fuerza de un campo magnético es igual a Q sobre velocidad y campo magnético. Entonces tenemos que Q es la carga de la partícula, tenemos que F es la fuerza magnética sobre la carga,
tenemos que V es la velocidad de la partícula y que B es el campo magnético. Entonces acá tenemos entonces el módulo que nos explica bien cómo es la fórmula, que es fuerza magnética de la carga, que es igual a la carga de la partícula por la velocidad del campo magnético más el sen del ángulo. Y esa es la regla de la mano derecha. Entonces ahí podemos ver una explicacióncita más resumida sobre la fórmula. Eso es una actividad práctica en donde los estudiantes deben mirar el video por 15 minutos y realizar el laboratorio de física que aquí les están explicando. Entonces, de acuerdo a la explicación del video, realiza que allí, pues después de realizar el laboratorio, entonces, y de ver el video, entonces van a analizar los resultados que van obteniendo. En la clase de hoy vamos a iniciar un nuevo tema, el cual será el campo magnético, que la vamos a designar con la letra P mayúscula y con una flechita. Obviamente tiene un carácter vectorial. El campo magnético es una propiedad de la naturaleza. Su origen es debido al movimiento de cargas eléctricas. El campo magnético se describe como un campo vectorial y juega un papel fundamental en la teoría electromagnética. Lo más importante ahorita es que simplemente es una propiedad de la naturaleza. Entonces aquí podemos ver lo que él utiliza y pues el laboratorio que deben hacer los estudiantes. Entonces, otra vez. Tenemos los imanes, sabemos que los imanes tienen un sur y norte y pues podemos evidenciar la práctica de laboratorio que se está realizando. Asimismo, los estudiantes van a mirar los primeros 15 minutos y van a hacer este laboratorio que están explicando. Por acá. Y a manera de evaluación, entonces los estudiantes resuelven los siguientes ejercicios. Pues ya después de ver la teoría, ya ellos tienen una claridad de cómo los deben desarrollar y esa será pues la evaluación. Al mismo tiempo pues que se evaluará el procedimiento que se les realizó en el laboratorio, qué fue lo que aprendieron y pues con qué lo relacionaron en cuanto a la vida cotidiana, con qué se les relaciona y si pues comprendieron el tema. El video del laboratorio es largo, pero solo se ven los primeros 15 minutos y más adelante se puede continuar trabajando con el mismo video, ya pues trabajando el tema un poquito más avanzado. Y acá tenemos la bibliografía. Entonces esta es mi mini clase para estudiantes de grado 10º y 11. Muchas gracias.